Para hablar con Juan Aguirre y para hablar de Eusko Ikaskuntza. ¿Y qué nos traerá hoy? Pues yo creo que vamos a hablar de algo que tiene que ver con la identidad de la cultura vasca, como casi siempre con Juan Aguirre. Gabón, Juan. Gabón, Bego. ¿Qué nos vas a traer? Porque siempre una sorpresa y siempre es una sorpresa agradable. Bueno, Cada uno de los asuntos que nos traes, porque, bueno, lo cierto es que la institución que nos presentas y la gente que nos traes cada semana, cada 15 días, pues bueno, tiene siempre algo interesante, nuevo y viejo que contar, porque habla de nosotros, de los vascos y de las vascas, ¿no? pues así es, efectivamente, y te agradezco el comentario, desde luego, porque se hace con ilusión esto cada 15 días e intentando traer efectivamente temas interesantes, con contenido, al fin y al cabo, con contenido y bueno, y proyectos que están en marcha, como este, del que vamos a hablar hoy, que tiene que ver con algo sobre lo que Eusko Ikaskuntza viene trabajando desde hace más de un siglo, desde su fundación prácticamente, en 1918, que es el tema, ya lo has anticipado, de la identidad, de la cultura vascas. Y esto además desde la comprensión de que estos son valores que no son estáticos, sino que evolucionan a lo largo del tiempo y que entonces precisan que les demos una pensada de vez en cuando y ver dónde estamos, hacia dónde nos dirigimos, cómo nos vemos a nosotros mismos, etcétera. Entonces, bueno, visto, me parece a mí que dada este recorrido, esta historia de Eusko en relación con el tema, yo creo que nadie le acredita nada, le acredita más que a ella como para tratar de un estudio como el que hoy vamos a hablar, un estudio en el que se pretende responder a preguntas de calado. Ojo, Bego, preguntas de calado, porque a ver, ¿qué significa ser vasca, vasco hoy, ahora en el siglo XXI? ¿Cómo nos definimos? ¿Y qué es lo que nos define? Para podernos adjetivar así, con este gentilicio. ¿Cuáles son los elementos que tenemos en común para considerarnos como tales? Y sobre todo, una pregunta que yo creo que es la fundamental, ¿sobre qué valores queremos construir el futuro de las comunidades vascas? Esa identidad que al fin y al cabo pues, nos unifique, nos haga decir, bueno, nosotros somos así y queremos caminar hacia este lado. Y para eso has traído un invitado, claro. Pues sí, un invitado que es nada menos que el director científico de un equipo investigador. Está formado por sociólogos, educadores, expertos en ciencias políticas, en derecho, y que esta primavera pasada, o sea, hace unos pocos meses, han iniciado un programa de trabajo titulado Identidades, en singular y en plural, vascas en el siglo XXI, Objetivo 2050. Y se llama Patxi Juaristi Larrinaga. Si te parece, Begoña, le saludamos. Muy bienvenido a la galería, Patxi, ¿cómo estás? Muy bien, y muchas gracias por invitarme y por darme la oportunidad de explicar esta investigación. Muy bien, pues sí, pues una investigación que nos interesa muchísimo, Patxi, y que tiene su aquel, ahora lo vamos a hablar. Patxi, tú eres doctor en Sociología, profesor titular en el Departamento de Ciencias Políticas y de la Administración de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la UPV. Has ejercido como investigador y como profesor invitado en universidades de Gran Bretaña y de Estados Unidos y además entre el 2005 y el 2009 fuiste director de universidades del gobierno vasco, autor de estudios, de artículos, libros sobre cultura vasca, los valores de los vascos, el euskera y las lenguas en general y además Patxi se ha ocupado sobre aspectos relacionados con la última guerra civil, trabajos que en algunos casos han sido reconocidos con premios como el de ensayo Mikel Zárate de Euskaltzaindia o el premio Becerro de Bengoa de la Diputación Foral de Álava. Si te parece, Bego, dispara tú primero. Pues queríamos hablar precisamente de identidad, porque, mira, quizá durante los últimos 3 años parece que todo el mundo está hablando de este asunto. No solo de quiénes somos, estoy hablando en Euskal Herria y cómo nos sentimos los vascos y las vascas, sino que parece que ha calado a toda la sociedad, o sea, los colectivos, los individuos y las individuas, todas nos definimos a través de diferentes identidades. Es un tema vidrioso, porque muchas veces, bueno, la política, no tanto la política, sino el asunto partidario suele de alguna manera entrar ahí para hacer sesgos y para definirnos no en función de nosotros mismos y de nosotras mismas, sino en función del otro. Frente a esos riesgos, ¿qué precauciones debéis tomar un equipo como el vuestro? Bueno, lo has dicho muy bien, ¿no? Tenemos que evitar, en la medida de lo posible, pues cualquier sesgo. En ese sentido, para conocer la identidad
pues, la identidad de cualquier asociación, comunidad o país, y en este caso la identidad del País Vasco, de los vascos, pues lo que hemos hecho es primeramente definir bien el objeto de investigación y poner unas preguntas claras. Es decir, hemos intentado pues no perdernos, y para eso pues hemos establecido bien el objeto de estudio. Luego lo que hemos hecho es un poco leer lo que se ha escrito al respecto, lo que han dicho otras personas. Y luego, pues lo que estamos muy concienciados es en preguntar a las personas. Queremos detectar bien pues los distintos puntos de vista que puede haber al respecto, lo que piensan las personas que viven en Nafarroa, las personas que viven en la Comunidad Autónoma del País Vasco o las personas que viven en Iparralde. Y para hacerlo vamos a utilizar distintas técnicas y métodos de investigación. Es decir, queremos abordar este tema, justamente para evitar los sesgos, pues desde distintos ángulos, perspectivas, posiciones, y en ese sentido, pues bueno, hemos hecho un diseño metodológico técnico que nos va a ayudar pues a evitar sesgos y a detectar los diferentes puntos de vista que puede haber en relación a la identidad vasca, las distintas formas de sentirse vasco, las distintas formas que hay en este momento en relación a la identidad vasca. Claro. Y en todo momento lo que queremos es pues hacer una reflexión crítica, ¿no? O sea, alejarnos de interpretaciones y de conclusiones fáciles y bueno, pues cuestionarnos en todo momento los resultados que vamos obteniendo y bueno, pues hacer una investigación pues lo más alejada de sesgos que sea posible. Es que, de hecho, ya en el mismo nombre, Pachi, en el mismo título del programa, ya es una declaración de principios, me parece a mí, ¿no? Identidad es, en plural, identidad en singular y entre paréntesis, es, identidades vascas en el siglo XXI. Este uso de plurales parece que nos quiere recordar que la identidad, aunque, ojo, muchas veces se ha definido como aquello que es uno, único y permanente, en realidad no es un concepto fijo y monolítico. Quizá en matemáticas sí, claro, pero cuando hablamos de sociología y de psicología y de antropología, estamos hablando de algo que se explica a partir de la complejidad, de la subjetividad, ¿no? ¿Vamos bien por ahí? Sí, así es. Hay dos elementos clave, entiendo yo. Por una parte, pues hay que tener en cuenta que la identidad está en constante cambio. Por una parte, cuando hablamos de identidad, tenemos que tener en cuenta que la identidad tiene una serie de elementos objetivos, como pueden ser la lengua, las costumbres, los valores compartidos, el territorio, son elementos objetivos. Pero también tiene un elemento subjetivo la identidad, es el sentimiento de pertenencia o el identificarnos con una colectividad. Y tanto los elementos objetivos como subjetivos de la identidad pues están en constante cambio, sobre todo en este momento, ¿no? Bueno, en todos, a lo largo de la historia siempre va cambiando esa identidad, pero en este momento en el que vivimos en un mundo globalizado, con migraciones, con tecnologías nuevas que van avanzando día a día, transformaciones en el empleo, cambios demográficos, es decir, en una sociedad que está en constante cambio, pues esos elementos objetivos como subjetivos de las identidades y de la identidad vasca pues están transformándose y están cambiando. Y en segundo lugar, hablabas también de la identidad vasca como algo complejo. Y así es algo complejo porque, por una parte, nuestra identidad surge de la tradición, de las costumbres, es decir, hay un peso del pasado, el pasado está influyendo en lo que somos actualmente, pero por otra parte, pues vemos que en la sociedad vasca en este momento conviven personas de diferentes orígenes, que los jóvenes tienen nuevos valores y referencias, tenemos todas las redes sociales, Internet, que está creando nuevas identidades, esa tendencia que tenemos a vivir en las ciudades, que también está generando pues nuevas formas de ser y de pensar, el género, ¿no? ¿Cómo está influyendo el género en este momento pues a la hora de definir las identidades? Lo que ocurre en la diáspora vasca, es decir, es muy complejo lo que está ocurriendo con las identidades y concretamente con la identidad vasca, ¿no? Tanto entre los inmigrantes, entre los jóvenes,
Bueno, es un tema que hay que abordarlo desde diferentes perspectivas, justamente por eso, por la complejidad que tiene. Y además, sin ninguna intención, me imagino, que de hacer algo canónico, ¿no? Sino todo lo contrario, sino de mostrar todo lo que hay y a futuro también. Eso es. Nosotros lo que queremos ver es un poco dónde estamos, qué es lo que piensan las personas que viven en este momento en Euskal Herria, las personas que viven en la comunidad autónoma, en Nafarroa y en Iparralde, en relación a este tema, y bueno, y qué es lo que piensan estas personas con respecto al futuro, e intentando ver pues todas las diferentes posiciones que pueda haber al respecto. Sí, Sophie Duchesne, que es una socióloga francesa, directora del Centro de Investigación del CNRS, el Centro Nacional, decía, la identidad tiene que ver más con el futuro que con el pretérito, ¿verdad? Que con la tradición, muchas veces, ojo, porque también la tradición pesa, como acabas de explicarnos, claro que sí. Pachi, yo recuerdo como socio de Eusko Ikaskuntza que a principios de siglo se hizo un informe que en su momento fue muy llamativo y ganó muchos titulares. Eusko Ikaskuntza, Gobierno Vasco, Euskal Kultur Erakundea, era una investigación pionera en su momento sobre identidad y cultura vasca en Euskadi, Navarra y Parralde, y salieron de ahí bastantes conclusiones interesantes porque tenía que ver con la adhesión, de cómo las personas se sentían en aquel momento, se sentían vascas y cuáles eran las claves para concebir la cultura vasca, en la medida de que. Y hay bueno, de todas las cosas que se decían en aquel no vamos a extendernos, pero hay un par de cosas que sería bonito comentar contigo. Por ejemplo, una que entonces, hace más de 3 lustros, ya se manifestaba una madurez social, digamos, en el sentido de que había una preocupación y un deseo por pensar este tema y por articular de alguna manera soluciones para lo que se consideraba que era una encrucijada en la que se encontraba la identidad y la cultura vasca. Y eso estaba ya hace 3 lustros. Y otro aspecto llamativo, por lo menos a mí me lo parece, es que reveló que la mayoría de los vascos, de las vascas, en primer lugar nos identificamos con nuestro pueblo o ciudad, después con el territorio y en tercer lugar con la nación. Y esto, no sé, esto a mí me sugiere la idea de la identidad como una estructura en forma de estratos o de capas de cebolla que se van montando unas encima de otras. Esto, no sé si estas ideas en este momento te sugieren algo o te dicen algo. Sí, bueno, la verdad es que es un estudio que se publicó en el 2006 y que luego pues se presentó en el 2007, pero verdaderamente pues yo creo que muchas de las cosas que se dijeron entonces pues siguen vigentes, ¿no? Pues has comentado el tema de la encrucijada, ¿no? Sí. Y sin duda alguna yo creo también que estamos en un momento de transición, es decir, estamos viviendo en un mundo que se está transformando. El mundo se está transformando y la sociedad vasca también se está transformando. Tenemos una sociedad cada vez más diversa. Pero es verdad que todavía no sabemos muy bien a dónde vamos, ni sabemos muy bien cómo vamos a gestionar toda esta diversidad, cuáles van a ser las tendencias de futuro. Y eso pues sí que crea un sentimiento de transición, de encrucijada, ¿no? Y es por eso que en este momento pues es importante preguntarnos pues quiénes somos y a dónde vamos, ¿no? Sabemos que nuestra sociedad va a cambiar. Sabemos que en el 2050 la sociedad vasca va a ser diferente. Y notamos que estamos en un momento de transición que tenemos que reflexionar al respecto, y eso es lo que queremos hacer con esta investigación, crear un foro de debate, un entorno para discutir, para debatir sobre este tema. Y luego hablabas de la idea de que la identidad vasca se estructura en forma de estratos o capas de cebolla. Pues totalmente de acuerdo, ¿no? Vuelvo un poco a la idea que he repetido más de una ocasión en esta entrevista, que es pues que tenemos una concepción de complejidad, ¿no? Un mundo complejo, globalizado. Tenemos un gran desconocimiento sobre lo que nos depara el futuro. Sabemos que va a ser una sociedad muy heterogénea. Y en este contexto, cada vez más nos acercamos a lo más cercano, a lo más conocido. Es decir, en este mundo complejo que cada vez me cuesta más conocer, cada vez pues me cuesta más entenderlo, hay un acercamiento a lo cercano. Esto ya lo dijo Castells pues hace muchos años, ¿no? Sí. Volvemos un poco a las raíces. En un mundo complejo, tecnologizado, nos aferramos a lo más cercano, a lo que tenemos más cerca.
Ujú. Bueno, vamos ya al programa porque se nos está acabando el tiempo en el que habéis empezado a trabajar este año. Como decimos, es dentro de Eusko Ikaskuntza, Identidades Vascas en el siglo XXI. ¿Cuáles son los objetivos que os habéis propuesto y qué diferencia con el del que hablaba ahora mismo Juan, que se hizo en 2006? Bueno, Juan, al principio de esta entrevista, pues ha mostrado una serie de preguntas, ¿no? Y es verdad, o sea, partimos de una serie de preguntas como son, bueno, ¿qué significará ser vasco o vasca en el futuro? O los vascos de hoy en día y del futuro, ¿cómo vamos a construir nuestra identidad? Digo, ¿cómo nos definimos? ¿Cómo nos definen? ¿Cuáles son los elementos que nos unen? Porque la gente que vive en Iparralde o que vive en la Comunidad Autónoma del País Vasco o que vive en Navarra, pues tenemos diferencias. Pero ¿qué es eso que nos une? ¿En qué valores queremos basarnos, ¿no? Para construir la identidad del futuro? A partir de estas preguntas, nosotros que quisiéramos proponer las bases para la construcción de una renovada identidad plural, cohesionadora e integradora de la ciudadanía de Euskal Herria. Queremos analizar la naturaleza y evolución de los ámbitos y agentes que posibilitan, crean o conservan la identidad vasca y ver los elementos comunes. Lo he dicho, ¿cuáles son los elementos identitarios comunes para el siglo XXI? Esos serían los objetivos fundamentales. Uh-huh. Y como has dicho antes, recogiendo las voces lo más plurales que sea posible dentro de esta complejidad de la que venimos hablando, ¿no? Es decir, voces intergeneracionales, porque claro está, no es lo mismo, la identidad colectiva no se siente igual entre padres, hijos, aitonas, etcétera. La diáspora, cómo no, otras voces incluso relacionadas con los inmigrantes, con feminismo. Esto ahí hay un trabajo también amplio. Eso es. Al final, uno de los grandes retos de esta investigación es detectar, ¿no?, las diferentes formas de ver la identidad vasca. Y esto nos obliga, pues, a hablar con las personas, a preguntar a las personas y preguntar a las nuevas voces, ¿no? Preguntar a los inmigrantes, a los jóvenes, a las personas que viven en la diáspora. Es decir, queremos preguntar a la ciudadanía y a la ciudadanía entendida de la forma más general posible, ¿no?, en las personas de diferentes edades, géneros y procedencias que viven en Euskal Herria. Uh-huh. Bueno, hace unos días pasó por aquí otro sociólogo de Eusko Ikaskuntza, Iñaki Azkoaga, que está intentando, buscarle un nombre para este país que tiene tantos nombres. Y bueno, tenía por aquí una frase, Juan, muy interesante, que yo creo que va a contártelo él mejor, Juan. No, Porque me ha encantado cómo lo has puesto, entonces creo que lo tienes que decir tú. Bueno, yo decía que parafraseando a partir de esto que acabas de decir, la ausencia de un nombre definido, o somos, como dice... Porque somos muchos, y tampoco, a mí no me preocupa tanto, fíjate. Ya, pero como decía Iñaki Azkoaga, en su primera edición del libro decía, somos el país de 50 nombres, en el segundo, ya avanzando en el estudio, dice, ya somos el país de los 100 nombres, que tiene miga, ¿eh? Bueno, entonces decía Pachi que parafraseando el proverbio, dana y sena, duela, omenda, te voy a preguntar, todo lo que tiene nombre, incluso a veces lo que no lo tiene, posee identidad. Esto es una pregunta filosófica que ya sé que que es un embolado tremendo, sí. Pero lo siento, pero mi trabajo es hacértelo. Sí, bueno, nosotros damos nombre a las cosas, a las situaciones, a las experiencias, y cuando nosotros nombramos, cuando definimos, de alguna forma eso se convierte en real y eso tiene influencia en nuestro comportamiento. Yo soy sociólogo y los sociólogos nos creemos mucho el teorema de Thomas, que es un principio fundamental de la sociología. Y este teorema, el teorema de Thomas, dice algo similar a eso, ¿no? Dice que si las personas definen las situaciones como reales, estas son reales en sus consecuencias. Es decir, en tanto que damos nombre a las cosas, a las situaciones o a las experiencias, estamos de alguna forma definiéndolas como reales y por tanto, pues estas son reales en sus consecuencias, porque estas influyen en nuestra conducta. Cuando me has hecho la pregunta, pues se me ha acordado este teorema de Thomas que yo creo que es importante. Sí, está bien. Uh-huh. Bueno, volvemos y le puso nombre a las cosas. Uh-huh. ¿No? Sí, eso es. Y nos vamos mucho más lejos todavía. Al origen de los orígenes. Pero nosotros vamos a ir a futuro, porque esto es vamos de lo que hablábamos precisamente, es de qué va a significar ser vasca, vasco, hoy, pero también
en 2058 y en 2066, porque la idea es mirar a futuro, ¿no? Eso es, lo he dicho antes también, queremos proponer las bases, ¿no? Unas bases que nos ayuden a construir una identidad plural, cohesionadora e integradora de la ciudadanía de Euskal Herria. Y eso es un poco el norte que tenemos, mirando al futuro, y de hecho eso también se transmite en el propio título de la investigación, que habla del 2050. Pues eso, el 2050 nos parece una fecha estupenda para que volvamos a hablar con Patxi, pero igual hablamos un poco antes para ver la evolución. Sí. Yo creo que habrá que acelerar, sí. Sí, un poquito antes. Sí. Pues muchísimas gracias, Patxi Juaristi, por estar con nosotras en la galería este sábado a la noche. Y muchísimas gracias, Juan, por traernos a otro invitado pues insigne, como casi todo lo que te traes, que es todo maravilla. Eskerrik asko Bego y eskerrik asko Patxi. Cuidaos. No, y gracias a vosotros y a vosotras por darnos esta oportunidad, de verdad. Un abrazo, besar cada un día. Besar cada bat, agur. Agur. La Galería.